Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de San Mateo, capítulo 25. Tomamos como lectura en esta mañana esta parte de la palabra del Señor. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: y aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestra lámpara no se apague. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros también, id más bien a las que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él en las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos juntos, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Con temor a Dios vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, conforme esta palabra, háblanos. Conforme esta palabra, ministranos. Conforme esta palabra, Señor, ayúdanos. Conforme esta palabra, levántanos. Conforme esta palabra, fortalécenos. Que tu palabra, Señor, sea el alimento de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Siéntese ahí donde está, tome su lugar. En el amor del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permíteme en esta mañana, conforme este mensaje, como hemos leído en esta mañana, hablarle el mensaje que Dios puso para esta mañana. El mensaje que Dios me puso a meditar. El mensaje que Dios me puso a mi mente, que debía centrarme en esta mañana para la iglesia del Señor. Y en este pasaje de la Biblia leemos un pasaje muy precioso, hermoso, ¿verdad? Un acontecimiento que dice la Biblia que sucederá. ¿Y cuándo sucederá? Podemos decir pronto, ¿verdad? Pero en la Biblia no encontramos ni el día ni la hora. Pero si una cosa tenemos la seguridad, que el mismo Señor Jesús, Él dio una promesa, que Él volvería por su iglesia, por los cristianos, por los evangélicos, por aquellos que han creído, por aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así me dice la Biblia. Vamos a mirar nuestra Biblia en esta parte, en el libro de San Juan, capítulo 14. Y dice la Biblia en este pasaje bíblico, San Juan, capítulo 14, del verso 1 en adelante. Y nos dice la Escritura de esta manera: no se turben vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el verso 3: y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estemos. Y damos gracias por esta preciosa palabra, que el Señor nos dejó esta promesa, que dice Él solamente se ha ido a preparar lugar. Dígame, porque hay muchas moradas, dice ahí donde está el Padre. Y su promesa es que cuando Él venga, nos va a llevar, dice la palabra del Señor. También en el libro de los Hechos, podemos ir un momento, vamos a encontrar en el capítulo 1 de Hechos, en el nombre de Jesús. Y nos dice la Biblia en el libro de los Hechos,
capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se le iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El verso 11: los cuales también le dijeron: varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Aquí también tenemos otra promesa. Cuando dice Jesús ya se iba, los discípulos estaban mirando cómo se elevaba el Señor, y dice, dos ángeles se le aparecieron y le confirmaron, dice, que Jesucristo, así como se ha ido, Él volverá. ¿Y cuántos creen en eso? ¿Y cuántos creen en lo que dice la palabra? Yo creo en lo que dice la palabra. Tenemos ya dos promesas del regreso del Señor Jesucristo. Cuando miramos nuestra Biblia, también en el libro de Santiago, el capítulo 5 de Santiago, y vamos a encontrar aquí el apóstol testificando de este regreso de Cristo. Capítulo 5, versículo 8, dice la escritura de esta manera: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otro apóstol que confirma la promesa del Señor Jesús, que está cerca su venida. No sabemos cuándo, pero sí creemos en esa pronta venida del Señor Jesucristo. Y cuando vamos también en la Biblia, cuando vamos también a Primera de Tesalonicenses, si podemos abrir nuestra Biblia en esa parte de la escritura, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Y ahí el apóstol Pablo está también confirmando la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, hoy tenemos estos versículos que nos respaldan lo que dijo el Señor Jesús. Me dicen amén. Hoy podemos entender que para que venga Jesús, también el Señor Jesús nos dejó una advertencia. Amén. Y eso es lo que hemos visto en esta mañana al empezar este servicio. Vamos a volver donde dice en el libro de San Mateo capítulo 25. Quiero centrarme en esta mañana en este mensaje, capítulo 25. Amén. Y la Biblia nos dice en este versículo: si Jesucristo prometió volver, Jesucristo dio su promesa que Él volverá, así como lo confirmaron los ángeles, así como lo confirmaron, dice, amén, el apóstol Juan y el apóstol Pablo, dice la Biblia, amén, sucederá. Pero en esta parte de la escritura, al empezar este servicio, leemos y nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibirlo al esposo. ¿Cómo será, dice, esa venida cuando Cristo venga? Dicen, ¿será que la iglesia está preparada? ¿Será que la iglesia saldrá a recibirla? La iglesia tendrá que estar lleno con su lámpara. ¿Cuántos dicen amén? En este pasaje nos va explicando cómo será, dice, cuando Cristo venga. Estas vírgenes tenían que estar preparados. Estas vírgenes tenían que llenar sus lámparas para recibir aquel día la venida del Señor Jesús. Diga al que está al lado: Dios te bendiga. Y una vez decimos, ¿cómo será la venida del Señor? Y hoy podemos entender este pasaje de la Biblia, nos va confirmando cómo será la venida del Señor Jesús. Y nadie puede tener o puede ignorar acerca de esta venida. Amén. Y la Biblia nos dice, habla de dos clases de vírgenes. Primero nos habla de 10 vírgenes, dice la palabra del Señor. Pero después se va dividiendo en dos grupos, en dos partes. Lo primero, la parábola nos dice que hay 5 vírgenes prudentes. Y lo vamos a denominar en esta mañana como 5 vírgenes prudentes activos en su fe, por lo que hicieron.
Y luego nos dice 5 vírgenes insensatas, que ellos vivieron con una apariencia de fe. Y vamos a centrarnos en esta primera parte también, hablando de las vírgenes insensatas. ¿Quiénes fueron estas vírgenes insensatas? ¿Verdad? Insensatas dice porque empezaron a separarse de las prudentes. Y dice Pablo en el libro de 1 Corintios 1:13, a los corintios dice Pablo, Cristo está dividido. En Cristo no hay división. Pero estas 10 vírgenes prudentes ya estaban divididos. Y la división la confirmaron o la hicieron, dice, las insensatas. No quisieron estar unidas las prudentes, sino ellos se dividieron, dice. Estas vírgenes insensatas, en su insensatez que tenían en su mente, ya no pensaban como las prudentes, ya no sentían como los prudentes en su mente, en su corazón. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10, acerca, dice, ¿no?, de la iglesia de Corintios, había sido informado por los de Cloé que entre ellos había divisiones. Y Pablo recomienda que no está bien eso, que la iglesia debe ser de un solo parecer, de un solo pensar, y todos hablar la misma cosa. Y si no miramos, estas vírgenes insensatas ya no estaban pensando, ya no sentían, ya no hablaban como las vírgenes prudentes. Luego podemos ver estas vírgenes insensatas tampoco prepararon su lámpara. ¿Esto qué significa? No prepararon su cuerpo, no prepararon su vida para estar preparados para el día que Cristo venga. Este cuerpo ya tiene que estar consagrado. Este cuerpo tiene que estar convertido. Este cuerpo tiene que ya morir al pecado. Nuestra vida, esa vida en Cristo Jesús, tiene que ser una vida que agrade al Señor. También estas insensatas no se esforzaron, no se preocuparon. Eso es lo que podemos entender. No se preocuparon en orar más, en buscar más, en ayunar más o en leer en la palabra de Dios. Eso fue el significado porque estaban tan vacíos delante del Señor. También estas insensatas, podemos decir, ¿no?, sus lámparas estaban vacías, no estaban llenas como de las prudentes, o no estaban llenos como de Esteban. En Hechos capítulo 6 versículos 5 y 8 dice, Esteban estaba lleno de fe, estaba, dice, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder de Dios. Diga gloria a Dios. No estaban como Esteban, estas estaban vacías. Estas vírgenes insensatas también se habían olvidado. ¿Y de qué se habían olvidado? De estar vigilantes, constantes, para no ser sorprendidos. Y la Biblia nos dice que cuando vino el Señor, los sorprendió. Amén. Y no estaban preparadas sus lámparas estaban vacías. ¿Qué quiero decirle acerca de estas vírgenes insensatas, amada iglesia? No basta con ser cristianos, no basta con tener una fe. Dice en el mismo Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Hay muchos cristianos que se parecen a estas vírgenes insensatas. Realmente no se preocupan por la venida de Cristo, no se preocupan que un día tienen que presentarse delante de Dios, que un día van a rendir cuenta delante de Dios, y no se preocupan por esta palabra que significa mucho, que cuando Cristo venga, nuestra vida tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice en Joel con claridad que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando vino el Señor Jesús también habló a sus discípulos, y los discípulos, antes de principar su ministerio, dice la Biblia en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y dice, seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por tanto, en esta mañana tenemos que entender, semejante a ellos no estaban estas vírgenes insensatas. Estas vírgenes insensatas estaban vacíos. Nada del aceite de oliva, nada del Espíritu Santo, nada del poder de Dios, nada de la unción de Dios, nada. Estaban cero prácticamente. Digan amén, diga gloria a Dios y diga gloria a Dios. Ahora uno tiene que ir entendiendo en esta mañana, nosotros
que somos cristianos, que buscamos a Dios, vivimos en la vida cristiana, somos semejantes también a ellos. Esto es para toda la iglesia que en Cristo ha creído. Cristo viene pronto. Diga al que está al lado: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Que ese espíritu de insensatez no esté en nosotros. Que ese espíritu de no preocuparse no esté en nosotros. Que ese espíritu conformismo no esté en cada uno de nosotros. Amén. Por otro lado tenemos a las vírgenes prudentes, dice la Biblia. Personas que entendieron la palabra del Señor y empezaron, dice, estas vírgenes prudentes. Lo primero, dice, fueron preparar su vida cuidadosamente. Me dicen amén. Es importante que uno prepare su vida para la venida de Cristo. Este cuerpo, esta vida tiene que estar preparado como dice la palabra del Señor, o como está escrito en la palabra del Señor. Luego estas vírgenes prudentes, podemos entender, fueron cuidadosos con el suministro de aceite que Jehová Dios los había dado. ¿Y cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cuántos son cuidadosos con lo que han recibido de Dios? La unción, el bautismo del Espíritu Santo. Luego nos hace entender que estas prudentes entendieron, dice, y dice se prepararon estas prudentes, amén, y entendieron, dice, que importante es estar vigilantes en las cosas de Dios, y dice atentos a las cosas de Dios. Estas prudentes le dieron importancia a estar vigilantes y a la constante de oración. Estaban vigilantes orando, ayunando, estaban vigilantes en la palabra del Señor. Y cuando uno hace una comparación, que distinto a las vírgenes insensatas. Luego dice, estas vírgenes prudentes, me dicen gloria a Dios. Diga conmigo, llevaron una vida cuidadoso en disciplina y testimonio. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Estas vírgenes prudentes también llevaron una vida cuidadosa de obediencia a la palabra de Dios. Luego también podemos ver estas vírgenes prudentes llevaron una vida de santidad, como dice la palabra. Y la Biblia dice claramente, sin la santidad nadie verá a Dios. Y luego podemos también ver que estas vírgenes prudentes llevaron una vida cuidadosa del servicio al Señor. ¿Y cuántos nosotros llevamos esa vida, un servicio a Dios? Amén. Y por estas cosas, dice, estas vírgenes podemos darnos cuenta que en cuanto a la llenura del aceite, estaban llenos. No le faltaba aceite. Si el Señor se manifestaba, ellos estaban preparados, estaban listos para aquel día. No descuidaron. La Biblia dice que de repente por cansancio físico, un momento cabecearon, se durmieron. Pero lo más importante en la vida de ellos, las prudentes ya habían llenado su lámpara, se habían llenado del Espíritu Santo, ya tenían la promesa de Dios en su vida. Y quisiera decir en esta mañana, ¿cuántos ya tienen la promesa de Dios en su vida? ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos ya recibieron o cuántos ya han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo? Amén. Dice, luego vino la hora no señalada, la hora que no sabemos. Y alguien dice, empezaron a gritar, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y dice, todos se despertaron, arreglaron sus lámparas y salieron, dice, para recibir al esposo. Y las insensatas se dan cuenta que no tienen el aceite suficiente. Y le dicen a las prudentes que le den un poco. Y las prudentes dicen, no, para que no nos falte a nosotros y tampoco a ustedes, vayan a comprar. Ingenuos, ¿verdad? Que la llenura del Espíritu Santo no se compra. La llenura del Espíritu Santo se recibe. La llenura del Espíritu Santo solamente Dios nos da. Pero estas ingenuas se fueron a comprar, posiblemente empezaron por ahí a preguntar, ¿dónde venden el aceite de oliva, la unción de Dios? Y parece que no encontraron y regresaron. Y cuando regresaron, las prudentes ya habían entrado, dice, a las bodas. Y las puertas habían sido cerradas y ellos dijeron, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Y mira por misericordia a Dios, o el esposo, dice, levante, lo conteste, le dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, ¿verdad? No los reconoció, porque no estaban llenos
sus vasijas delante del Señor. Qué triste va a ser, amada iglesia, que muchos cristianos durante esta vida cristiana van a correr el mismo destino de estas insensatas. Qué triste va a ser cuando Cristo venga, cuando se enfrenten a la realidad y sus cuerpos, el cuerpo físico, no esté lleno del Espíritu Santo para nosotros. Amén. Cuando uno va, claramente la Biblia dice, la Biblia en Hechos, todos estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo. Entonces la triste realidad, así como las vírgenes insensatas, muchos cristianos van a enfrentar el juicio de Dios. ¿Serán las mismas palabras? El Señor dirá lo mismo: no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Amén. Damos gracias al Señor. Y diga al que está al lado: tú no tienes excusa. ¿Y por qué le digo que no hay excusa? Porque en la iglesia tenemos oraciones, en la iglesia tenemos ayunos, en la iglesia se le habla la palabra para que usted esté lleno del Espíritu Santo, para que usted esté lleno de la palabra de Dios, esté lleno de la oración en su presencia el Señor. Dice la Biblia, cuando Cristo venga, dice el mismo Mateo, 2 estarán en el campo y uno será tomado. 2 estarán en el molino y uno será tomado y el otro será dejado. Quisiera decirle, amada iglesia, en esta mañana, cada uno de ustedes, ¿cómo está tu lámpara? Pregunta al que está al lado: ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Amén. En primer lugar, tu lámpara está vacía. De repente porque no oras, de repente porque no te gusta ayunar, o no te gusta la palabra, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que, y uno puede ver, no tiene la llenura del Espíritu Santo. No se ve a la hora que oran, a la hora que alaban, a la hora que adoran. No se siente en su vida que están llenos del aceite de Dios o de la unción de Dios. Por eso mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo está tu lámpara? Mírate tú mismo, examínate tú mismo, analízate tú mismo. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está en tu vida? ¿Lo tienes ya? ¿Ya lo recibiste? ¿Dios ya te ha bendecido? ¿Dios ya te ha llenado? ¿Ya te ha ungido Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo está nuestra lámpara delante de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la evidencia, cuando uno tiene la lámpara llena, cuando uno tiene el Espíritu Santo, tenemos frutos del Espíritu Santo. Amén. O dice Gálatas, habla del Espíritu Santo y la carne. Y los que están llenos de su aceite, en su vida, del Espíritu Santo, me dicen amén, ya no andan en la carne, sino andan en el Espíritu. Son evidencias que uno tiene que darse cuenta cuando uno se examina: ¿cómo está mi lámpara? Y una vez más, dile al que está al lado: amada iglesia, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás? ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios. ¿Cuántos tiempos estamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo venimos a orar? ¿Cuánto tiempo venimos a alabar y adorar a Dios? Son tiempos donde debemos habernos llenado ya nuestra lámpara. 2, ¿cómo está el suministro de tu lámpara? ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios. ¿O cómo está el nivel de tu lámpara? Y uno se da cuenta. ¿Estás con ganas? ¿Estás sin ganas? ¿Estás pasándole por ahí un desánimo? ¿Un desaliento? Eso es el nivel. Eso se muestra el nivel. ¿Cómo está tu lámpara? Amén. Porque el que está lleno del Espíritu Santo está ferviente, está con muchas ganas, está con muchos deseos, está hambriento de las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a levantar para buscar la presencia de Dios. Pero qué distinto es cuando nuestro nivel de aceite, nuestra lámpara está bajo.
Ya no hay ganas, ya no hay deseo, estamos desanimados, desalentados, no tenemos ganas para nada. Dile al que está al lado, ¿cómo está el nivel de tu aceite, tu lámpara? ¿Cuántos dicen amén? Y si no volvemos a orar, y no volvemos a ayunar, y no volvemos a la palabra, ese nivel de aceite no se va a levantar. Va bajando, se va gastando. De pronto uno ya no tiene nada. Y si no hay aceite, estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y diga gloria a Dios. Y la iglesia de este tiempo, tenemos la evidencia que el Espíritu Santo se está moviendo muy fuertemente en todo lugar, buscando corazones, buscando vidas. Amén. En Zacarías dice la palabra con mucha claridad a Zorobabel, porque uno quiere hacer algo por Dios, ¿verdad? Y siempre hemos hablado que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu, o con su Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, para emprender, para ser usado, para ser instrumento de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Por eso le digo esta mañana, mire el nivel de tu lámpara, cómo está el aceite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está el aceite? Ese aceite que Dios ha puesto en tu lámpara. Diga gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a un momento mirar nuestra Biblia en el amor del Señor. Esta mañana dándole gracias al Señor porque Dios es un Dios de bendición. En el libro de Lucas capítulo 12, Lucas 12:35, Jesús dijo algo muy bonito. Jesús dijo, estén ceñidos vuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. ¿Podemos leerlo todos? Dicen en Lucas capítulo 12:35. Vamos, iglesia, ¿qué dice el Señor Jesús a sus discípulos? Amén. Hay que ceñir nuestros lomos para que nuestras lámparas estén encendidas. Eso significa que hay que volvernos a la oración. Diga al que está al lado, vuélvete a la oración. Vuelve a ayunar. Si te ha salido la palabra, vuelve a la palabra. La única manera que podemos llenarnos, la única manera que nuestra lámpara está encendida es cuando volvemos a orar, volvemos a ayunar y volvemos a la palabra del Señor. Y a su nombre, Cristo, ¿dónde? Entonces esa es la forma correcta. Si nuestra lámpara está apagándose, si el nivel de nuestro aceite de nuestra lámpara está muy bajo, no hay otra cosa. ¿Cómo se mide? Ya le he dicho. Mire, ¿está con ánimo o desánimo? ¿Está con ganas o está desalentado? ¿Está con ganas, sin ganas? Entonces usted ve, a través de eso usted va a medir cómo está su lámpara. Y si usted encuentra esos síntomas, ya sabe lo que tiene que hacer. Ceñir nuestros lomos y volvemos a la oración, volvemos al ayuno, volvemos a la palabra. Y ese Señor va a empezar a obrar en cada uno de nosotros y todos vamos a ser llenos de nuevo del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y damos gracias al Señor. Cuando uno va viendo, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 4, que dice que los discípulos, ¿verdad?, estaban orando y estaban tanto orando y de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Muchas veces nuestra lámpara no está preparada para recibir el Espíritu Santo. Y a veces el tiempo que tenemos que tomarnos para preparar nuestra lámpara y recibir el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Diga gracias, Señor. Ahora, mira, una vez que nosotros hemos llenado nuestra lámpara con la presencia del Espíritu Santo, mire lo que dice aquí. Si puede mirar, dice la necesidad de estar preparados y la necesidad de mantenerse preparados. Amén. La necesidad es una necesidad, tiene que ver en nosotros. Usted véalo como una necesidad. Tómelo como una necesidad. No lo tome como un cumplimiento una vez, sino como una necesidad. Porque si nosotros no cumplimos con esta necesidad, dígame, o no buscamos con esta necesidad, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados delante de Dios? Me dicen amén. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. Número 1, viviendo una vida de fe. Cada día usted tiene que prepararse viviendo una vida de fe. 2,
viviendo una vida de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Y la Biblia dice que el justo vivirá o debe vivir por fe. ¿Cómo nos preparamos cada día para esta venida del Señor nosotros? Llevando una vida de amor, amando a Dios, amando al prójimo. Dile al que está al lado: te amo en el nombre, Señor. Gloria a Dios. O diga gracias, Señor. Llevando una vida de santidad, una vida consagrada, una vida ajena a todo pecado, a todo lo malo, a todo lo que no le agrada a Dios. Llevando una vida justa, piadosa. Y hay que ser justo con Dios. Dios nos ama. Y hay que ser justo con todas las personas. ¿Cuánto dice amén? Llevando una vida de obediencia. Diga gloria a Dios. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra. Obediencia a nuestros pastores. Obediencia en casa a nuestros padres, los hijos. Obediencia posiblemente ahí en el trabajo. Amén. Y uno se pregunta: ¿a quién tenemos que obedecer? Principalmente lo que dice la palabra es a Dios. Pedro dice: es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. Nuestra obediencia empieza por Dios. Digan amén. Llevando una vida de servicio, servicio social, servicio a las personas, ayudando a las personas, viendo por las personas. El mismo Mateo dice bien claro, amén. Habla, dice, de los que están desnudos, de los que no tienen para comer, de aquellos que no tienen para vestir. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dice amén? Porque a veces nos hemos olvidado de la gente necesitada, nos hemos olvidado de las viudas, nos hemos olvidado de los huérfanos. Vivimos ajeno a esa necesidad que todas esas personas pasan. Entonces nosotros, si queremos estar preparados para la venida de Cristo, tenemos que vivir, más fuerte diga amén, como una persona justa y piadosas. Misericordia por las personas que pasan necesidad. Una vida de oración, una oración vigilante. ¿Cuándo vendrá Dios? ¿Cuándo? Que no me sorprenda la venida de Cristo, que no me agarre, que no me encuentre viviendo ajeno a las cosas del Señor. Usted se ha puesto a pensar un momento cuando usted se va a pasear y se ha puesto a pensar: si esta hora viene el Señor, ¿cómo me encuentra? ¿Cómo estar preparado? Dando testimonio de Cristo, hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando de la palabra, o predicando la palabra, evangelizando la palabra, para que la gente tenga conocimiento que Cristo viene pronto, que para la gente tenga conocimiento que solamente por Jesucristo podemos ser salvos. Por Jesucristo la gente puede ser salvo, buscando el reino de Dios. Amén. El mismo Mateo capítulo 6 verso 33 dice: buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, siempre poniendo a Dios por encima de todo. Amén. No a Dios después, no al último, sino Dios primero. De esa manera la iglesia o el cristiano, así como las 5 vírgenes prudentes, nos vamos preparando para la venida de Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Buscar, dice, ser semejante a Dios. Podemos tener un esfuerzo en nuestra vida. Vaya a su Biblia un momento, en el libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 2, en el nombre del Señor. Y entendemos por la palabra del Señor, vamos a tener que ser una persona distinta. Y nosotros, nuestro deseo, ser como Cristo. Y para ser como Cristo, ¿cuántos dicen amén? Hay que renunciar mucho, hay que dejar mucho, hay que abandonar mucho, hay que acercarnos más a Dios, hay que buscar más la presencia de Dios. Si esta palabra, tal como está, se predicara en el mundo entero, hoy podríamos tener muchas iglesias prudentes, muchas iglesias o cristianos llenos del Espíritu Santo, muchas iglesias o cristianos, mire para acá, semejante a Cristo, parecido a Cristo, como oran, como alaban, como predican, como obedecen, como hacen la voluntad de Dios. Pero nuestra realidad hoy no es así. Nuestra realidad podemos ver, hoy las iglesias están partidas,
Las iglesias están divididas por religiones, por denominaciones, y cada uno busca a Dios, sigue a Dios conforme a sus reglas, conforme a sus mandamientos, conforme a sus fundamentos. Pero cuando uno mira la Biblia, ¿y cuál de ellos están llenos del aceite de Dios? Amén. Y uno se da cuenta, no se parecen nada a Cristo. No se parecen nada a Cristo. ¿Por qué? Porque están bajo denominaciones o bajo religiones. ¿Cuántos dicen amén? La tarea es que el cristiano tiene que estar preparado como Cristo. Tiene que ser como Cristo. Lo podemos leer una vez más. Este versículo es interesante para mí. Es interesante para usted, amada iglesia. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabemos que la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia preparada, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga ni cosa semejante que vemos en este mundo de pecado, ¿verdad? Una iglesia realmente que esté lleno del Espíritu Santo, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo. Se puede ver en evidencia cómo el Espíritu Santo está en cada vida. Amén. Cuando uno va al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2 en adelante, amén, podemos ver, dice que todos aquellos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaban lenguas, y todos los que miraban de afuera o escuchaban de afuera, para ellos fue una evidencia cómo estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Esa evidencia tiene que verse en cada cristiano, en cada iglesia, en el nombre de Jesús. Y podemos decir una iglesia prudente, una iglesia preparada cuando venga Cristo, una iglesia llena de la unción del Señor en su presencia. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Y la pregunta sería en esta mañana: ¿cómo estamos esperando la venida de Cristo? ¿Cómo esperamos que Cristo se manifieste? La Biblia dice: será un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice: nadie sabe, vendrá de sorpresa. Pero gracias a la palabra del Señor, cada uno de nosotros ya sabemos cómo debemos estar preparados. Nuestra vida, nuestro cuerpo, que es la lámpara, debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Si usted hace esto, está preparado. Si usted vive conforme a la palabra, está preparado. Y viene Cristo, diga gloria a Dios. Y cuando venga Cristo, uno va a ser llevado, dice la Biblia en Tesalonicenses. Y diga al que está a tu lado: esta es la forma correcta de estar preparado para la venida de Cristo. Como las 5 vírgenes prudentes, preparados, llenos su aceite. Y en caso de nosotros, llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios. Póngase de pie donde está. Que el Señor lo bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Y gracias, Señor, por hablarme. Gracias por hacerme ver cómo debo estar, que cuando Cristo venga, cuando Cristo me llame para aquel día, hoy me haces entender que debo estar como las vírgenes prudentes, lleno del aceite en las lámparas, lleno mi vida del poder del Espíritu Santo. Hoy me haces entender que no debo estar como las insensatas, que no llenaron su lámpara del aceite de oliva. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy vuelvo a tu presencia y tu palabra me enseña esta mañana cómo está mi lámpara, cómo estoy delante de ti, cómo estoy espiritualmente, cómo estoy caminando, cómo estoy viviendo.
Me has dado tiempo suficiente para llenarme del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo. Posiblemente hasta este día no lo he recibido porque he sido insensato delante de ti. No he estado orando, no he estado ayunando, no he estado en la palabra lo suficiente. Perdóname, Señor. No he estado llevando una vida de fe, una vida de santidad, una vida de amor, una vida justa, piadosa. No he estado llevando una vida de servicio, una vida vigilante. No he estado llevando, buscando el reino de Dios, su justicia. No he estado llevando una vida semejante a Cristo. Señor, en esta mañana reconozco delante de ti y vuelvo a tu presencia, me acerco a tu presencia y me reconcilio contigo, Señor, reconociendo mi condición delante de ti, Padre, sabiendo que cuando Cristo venga, ¿cómo debo estar delante de él? En obediencia y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan su manito arriba? ¿Podemos levantar todos? Dale una adoración al Señor. Preséntate, Espíritu, ven, sí, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿cuántos tienen hambre? Y ven, ¿cuántos necesitan ser llenados? Espíritu, ven, Él llena las lámparas. lléname, Señor, Él llena nuestra vida con tu preciosa con su unción. presencia, con su poder. Y purifícame Santo, y que Él viene lávame, a tu vida. renuévame, Señor, en esta mañana. restáurame, Señor, Oh, Señor, te alabamos. con tu poder. Levantemos la voz y decimos en esta mañana: Y oh, sí, Señor. Vamos, purifícame dile. y lávame, Oh, Señor. renuévame, Glorifícate, restáurame, Glorifícate en estas vidas, Señor. Te quiero conocer. Oh, sí, Señor, te alabamos. Y ven, Vamos, levanta tu mano, Espíritu, ven, Ven a mí, dile. y lléname, Señor, Dile, llena mi lámpara. con tu preciosa unción. Oh, Padre, te alabamos. Oh, Padre, te adoramos. Ven, Espíritu, ven, Necesitamos más de tu presencia. y lléname, Necesitamos más. Señor, con Llénanos tu más. preciosa unción. Oh, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Mira este lugar. Y Mira las vidas, Padre. purifícame y venida está lávame, pronto, Padre. Llénalos, renuévame, llénalos, llénalos. restáurame, Para que estén llenos sus lámparas, Padre. Llénalos a cada uno, amado con Espíritu tu Santo. poder. Desciende en el nombre de Jesús sobre estas vidas. Y Levanta tu mano, levanta tu mano. y busca la presencia, lávame, Señor. Y dile, Señor, en esta mañana, renuévame, lléname tu presencia, restáurame, Oh Dios Señor. Todopoderoso. Gloria, 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 gloria. Te quiero conocer.